aventureros, sean bienvenidos a un nuevo video del canal Color Amazonía. El día de hoy estamos en la quebrada El Arenoso de acá de San Vicente del Caguán. Más o menos hemos recorrido 1 hora en moto y hemos visto algunas aves muy típicas de las sabanas o de los llanos, porque nosotros acá en San Vicente del Caguán tenemos parte de llanos, lo que llamamos los llanos del Yarí. Entonces hoy vamos a ver algunas aves que son típicas de las sabanas o de los llanos. Este árbol se le conoce como el totumo, ¿sí? Es un árbol que produce una fruta que es muy apetecida por los roedores, por lo menos lo que es lo que llaman el guatín, el borugo, el yulo. Es un alimento muy especial para ellos. Se da mucho en esta región, la gente los conserva porque es una base de alimentos para estos animales. Nuestra primera ave es Tyrannus sabana. Esta ave es chiquitica y tiene la cola demasiado larga y termina en forma de tijereta. Es color blanca y tiene tonalidades negras en la cabeza y en la cola. Esta ave es chiquitica, pero es muy lanzada hacia los demás aves. Intenta chocarlas y golpearlas para defender su nido. Por eso se le da la definición a su nombre Tyrannus, que significa tirano en término griego. Y su apellido sabana proviene del hábitat natural de esta ave, que son los potreros, los pastizales o lugares asociados a las sabanas. Esta ave, su cola es 3 veces su cuerpo, y entre el alcaraván y este Tyrannus sabana a veces se chocan porque el alcaraván pone huevos cerca de estas aves. Entonces, cuando ellas se chocan, entre las dos intentan debatirse. Nuestra segunda ave es Esturnella magna. Es una ave mediana, más o menos de 22 a 25 centímetros. Es de color amarilla con manchas negras. Tiene como un corbatín que es de color negro. Esta ave principalmente habita como en pastizales, zonas abiertas, donde pone sus huevos en el suelo. Generalmente canta muy temprano y se ubica como en los troncos elevados o también como en los como estantillos de los cercos. Contrario a muchas especies, en esta la hembra es mucho más pequeña que el macho y el macho es más regordete, y él es el que sale a cantar y a exhibirse generalmente en perchas altas, como ya lo dije, o en cercos. Es una ave que la hemos visto muy asociada a pastizales, donde está el ganado. Entonces esta ave es muy de las sabanas. En este momento estamos observando a un Esturnella magna. Esta ave es de pastizales y zonas abiertas. Mayormente se les mira en parejas o en grupos laxos y también en territorios pequeños. Los machos se exhiben en arbustos o cercos como este, y estas aves son insectívoras y granívoras y buscan el alimento caminando por el suelo y donde hacen igualmente el nido. Nuestra tercera ave es Rhamphochelys carbo. Esta ave mide aproximadamente 18 centímetros y su peso aproximado es de 18 gramos. Esta ave es color vino tinto y acá, debajo del pico, tiene como una mancha color blanco. Gracias a esta característica que tiene en su pico, le dicen pico de plata. Es un cardenal, la mayoría también lo asocia como cardenal pico de plata. Y también otra cosa característica para poder diferenciarlo de las otras aves es que por aquí, más arribita de la mancha, tiene una línea negra. Estas aves mantienen muy asociadas a los bordes de bosque y las podemos ver ocultándose entre arbustos, y son muy esquivas para poderlas ver, pero cuando se pueden ver se ven en parejas o en grupos pequeños. Normalmente, como mi hermana lo dijo, se hallan en grupos pequeños, pero hay veces que
forman grupos asombrosamente grandes. Las hembras son un poco más oscuritas, no son tan rojas, son más bien vino tinto, casi como café, y no tienen la mancha blanca en el pico, entonces solamente se pueden ver en los machos. En este pequeño territorio de la Amazonía encontramos variedad de ecosistemas. Tenemos lo que es la transición andino-amazónica, que es desde los Andes hasta la Amazonía, y tenemos lo que es la transición entre los llanos orientales y la Amazonía, lo que acá en San Vicente del Caguán lo denominamos los llanos del Yari. Así como tenemos esa variedad de ecosistemas, también San Vicente es muy característico por tener variedad de culturas. Por eso acá han llegado colonos de diferentes lugares de Colombia. Tenemos del Huila, del Tolima, de Santander, de los llanos. Por ejemplo, mi papá y la familia de mi papá son de Vélez, Santander, y la familia de mi mamá es de Chaparral, Tolima. Un saludo a todos nuestros coterráneos allá. Y con este video del panorama de San Vicente del Caguán nos despedimos. Si les gustó este video, suscríbanse, denle like, comenten y déjennos nuevas ideas que podamos utilizar para los próximos videos. ¡Chao, chao! Hasta luego. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre hay que pasarme guiña. Ey, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua.